Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el siguiente capítulo y el día de hoy vamos a hablar acerca del maltrato continuo. Es un abuso cualquier comportamiento encaminado a controlar y a subyugar a otro ser humano mediante el recurso del miedo y la humillación y valiéndose de ataques físicos o verbales. Esto lo dice Susan Forward. El maltrato continuo. Una de las características básicas del maltrato es el que es sistemático y continuo. No se refiere a un momento exabrupto cuando alguien por enojo dice algo incorrecto y luego cuando lo detiene y lo entiende, se arrepiente y pide perdón. El maltrato psicológico puede ser constante, sistemático y consciente. No es realizado a todas las personas, sino en una en particular. Y eso es lo que lo diferencia de las situaciones particulares de enojo o de ira momentánea. No existe algo así como la poca agresión o la mínima agresión. Es un error sostener que la violencia es mínima. Todo acto violento causa daño. Sin embargo, lo más preocupante del tema de la violencia psicológica es que la presencia en el tiempo es lo que a la postre produce el mayor daño. Como persiste, se prolonga. Y ese mecanismo de prolongación es lo que hace ese efecto dañino, como si fuera una situación esporádica, extraña, excepcional. Las personas podrían defenderse al menos al tratar de tomar distancia del maltrato que están sufriendo. Cuando la violencia es persistente, selectiva y se mantiene en el tiempo, entonces la víctima se vuelve codependiente y cada vez le resulta más difícil romper el ciclo violento. Es así que tenemos ahora el testimonio de Rodrigo de 38 años. Él dice: no sé cómo sucedió, pero todo se puso cada vez más difícil. Al comienzo creía que eran pequeñas rabietas, dejaba de hablarme por días. Si algo no le gustaba, su rostro se ponía rígido y aprendía a esperar que luego viniera cualquier cosa. Al comienzo todo eran chistes, ironías, sarcasmos y luego fueron insultos y descalificaciones de todo tipo. Llegaba del hospital cansado y solía esperarme con una actitud agria. Especialmente si me demoraba porque quizás tuve un turno que había sido especialmente difícil. Luego vinieron las peleas por los turnos del hospital y especialmente cuando tenía operaciones de urgencia y tenía que ir como médico especialista. Cuando llegaba a casa era un muro de silencio y si decía algo era peor, por sus estallidos de furia. Cuando éramos novios y estábamos en la universidad, atribuí sus arrebatos a la tensión de los estudios, pero luego se hicieron mucho más comunes. Ni siquiera en la luna de miel me salvé de una andanada de palabras hirientes. Dejé compromisos sociales por temor a sus arrebatos. Comencé a dejar de ir a la casa de sus padres porque era exponerme al ridículo y a la humillación de sus palabras. He intentado todo. Enojo, amabilidad, hasta un día le di una bofetada por frustración y fue peor. Ahora recuerda este incidente como el suceso más grave del mundo del matrimonio y me acusa de violento. Pedí que fuéramos a un profesional que nos ayudara, pero me dijo de todo. Intenté un día conversar con su madre, pero ella evadió el asunto. Ayer llegué a casa y la encontré vacía. Solo estaban mis cosas en un rincón, mi ropa tirada en la pieza, mis libros y las cosas de consulta puestas a un lado. La llamé y me respondió con insultos. Comenzó con un juicio por violencia doméstica y por esa vez que la bofeteé. ¿Cómo pruebo el daño que he recibido durante estos 5 años? Es lo que yo me pregunto. Conversé con el abogado y me envió con psicólogos forenses. Voy a ir, pero me siento maltratado nuevamente. Tengo una sensación de alivio porque ella decidió irse. Pero por otro lado siento que nuevamente voy a ser abusado. A estas alturas me siento necio, inútil, con un miedo atroz al futuro. Tal vez ni siquiera me permita ver a mi hija. Esto, mis queridos amigos oyentes, tiene que ver mucho con el maltrato psicológico de forma continua. Otro de los temas muy puntuales a tomar en cuenta es el discurso violento. El hombre que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras. Lo dice Thomas Jefferson. Spolansky define el discurso violento como aquel que tiene como efecto la anulación del otro como sujeto diferenciado. La violencia discursiva no está relacionada solo con lo expresamente manifiesto, sino también con lo dicho, con lo excluido de la significación.
La violencia es el efecto. En otras palabras, no solo es lo que se dice, sino también es la manera en que se lo hace. El fondo y la forma al servicio del mismo propósito, que es violentar a la otra persona. En el discurso violento, el sujeto que percibe la demanada de palabras dichas en tono agresivo o con sutilezas aparentemente no violentas, lo que produce es la anulación de esta persona, del que es agredido. Tarde o temprano termina cayendo en una creencia donde acepta lo que le dicen y sintiendo que es verdad aquello que se le repite de forma continua. Hay además, como dice Polanski en sus discursos, que no dicen entre comillas, pero bastan para violentar. El negar el reconocimiento o el silencio como forma de agresión también es determinante, produciendo la consecuencia de violentar a la víctima y negarle algo necesario que a todo ser humano se le precisa, o tratarla como alguien que no es digno de recibir una palabra, lo que a fin de cuentas es ignorar o despreciar con la única finalidad de causar daño. La palabra tiene el efecto de construir o de destruir. No debería minimizarse el efecto discursivo del lenguaje. Las palabras pueden provocar heridas más profundas que incluso el más afilado cuchillo. Lamentablemente, en muchas ocasiones el discurso se tiende a minimizar y no termina por convencer de la seriedad de sus efectos. No hay una cultura que enseñe suficientemente la importancia del discurso y sus efectos. Las expresiones están cargadas de significados en dicho contexto y los vocablos son tan neutrales que siempre tienen un sentido, y es lo que hace daño. En un contexto distinto, una expresión puede no significar nada, y en otro puede convertirse en un insulto. Los agresores siempre saben cómo utilizar el discurso como arma de maltrato, no solo por conocer a su víctima, sino además por su propia naturaleza. Quienes agreden emocionalmente y conocen perfectamente el poder de las palabras. Así que de esta manera es como pasamos a la siguiente etapa, que es la broma como medio de agresión. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y explica: tan solo estaba bromeando. Lo dice Salomón en Proverbios capítulo 26, versículo 18 al 19. La broma como medio de agresión. Muchos agresores no utilizan la agresión abiertamente, pero es común que la usen en son de broma como medio de descalificación, humillación o descrédito de la persona elegida como objetivo para sus abusos. Nunca debería minimizarse el poder de la burla como medio de manipulación emocional. Cuando una persona responde, ofendida o reclamando un mejor trato, la actitud del abusador es causar y acusar a la persona de ser incapaz de recibir una broma. La tendencia es incrementar las bromas y señalar la incapacidad de dicha persona para reírse sanamente, entre comillas. Cuando el hecho se da en grupo, el abusador a menudo logra poner al grupo a su favor y en favor de su postura con expresiones como: ¡ay! Él no es capaz de soportar una broma. Le cuesta mucho reírse, y otras formas similares que sirven como refuerzo del abuso. La Biblia en el libro de Proverbios califica al bromista como un loco, que tira dardos mortales. La frase puede parecer excesiva, pero viendo los efectos desastrosos en la vida de una persona, especialmente en la persona que es humillada continuamente por medio de bromas de dudoso contenido, es bastante lícito lo que dice Salomón, y que Salomón lo califique de esa forma. La saturación de bromas y chistes de mal gusto pueden convertirse en una tragedia. Junto a un grupo de investigadores, M.R. Leary estudiaron 15 ejemplos de tiroteos ocurridos en las escuelas de los Estados Unidos entre 1995 y el 2001. El más sonado fue el incidente ocurrido en Columbia en 1999, que ocasionó la muerte de 2 estudiantes y un profesor. En el periodo estudiado, los jóvenes estudiantes asesinaron a 40 personas y, según los reportes, todos los perpetradores fueron víctimas de bromas sostenidas en forma de rechazo e incluso de intimidación.
Los 2 jóvenes que asesinaron a los compañeros en Colombia dejaron videos donde daban cuenta de las bromas constantes a las que eran sometidas. Varias de sus víctimas fueron seleccionadas entre aquellos que se burlaban de ellos. Los datos en ningún caso excusan los asesinatos, pero ayudan a explicar hasta qué grado de humillación, la burla y la broma, de forma cruel, puede llevar a algunas personas a tener reacciones extremas. Lo que los investigadores descubrieron es que como las bromas y los chistes no fueron detenidos y las víctimas tampoco hicieron nada para detener la agresión, entonces éstas se intensificaron y las respuestas de los alumnos se volvieron mucho más agresivas con el tiempo. En 1997, otro grupo de investigadores mostró que cuando no se detiene la agresión verbal, la burla y la broma continúa, los agresores intensifican su maltrato, lo que los estudios llaman un guión de intensificación, donde la agresión verbal se torna mucho más radical y ofensiva. Extrapolando las relaciones de pareja, se da de la misma constante. Cuando no se pone un freno a la broma, al chiste y a la agresión que causa risa, esta se intensifica hasta el grado de convertirse en intolerable para las víctimas. Patricia Evans evidencia mucho que varones abusivos justifican sus acciones como, entre comillas, bromas o entre comillas, chistes, y banalizan lo que realizan, incluso diciendo que sus parejas carecen de sentido del humor. Lo que en realidad sucede es que los abusadores sienten que tienen el privilegio de hacer eso o de que están en la situación superior a su pareja y por eso lo hacen. Y al hacer esto, ellos no creen que están actuando como abusadores y procuran dominar y controlar a sus parejas. Incluso, algunos abusadores creen al revés, que sus parejas están tratando de controlarlos a ellos, al impedirles expresarse de la forma en que ellos desean. Es así que tenemos el testimonio de Ruth, de 32 años. Siempre supe que era bromista. De hecho, era una de esas características que lo destacaban entre el resto de sus compañeros de la universidad. Nunca le di demasiada importancia. Supe que era una de esas cosas que se hacen o que hacen a la gente especial. Sin embargo, en algún momento las bromas tomaron un cariz distinto. No sé cómo ocurrió ni cuándo exactamente comenzó, pero me empezó a molestar. Se reía de mi forma de caminar, de mi risa, de mi forma de tener intimidad sexual, de la comida. Parecía que siempre había algo. Al comienzo le pedí que parara y que me dejara tranquila, pero me acusó de ser una persona medio amargada, lo que me hirió por la forma sutil y sarcástica que me lo dijo. El problema mayor fue cuando comenzó a usar sus bromas de una manera hiriente. Alcanzó ribetes dramáticos cuando empezó a utilizar la risa como una forma de sarcasmo y enfrente de nuestros amigos, incluso enfrente de uno de ellos, le dijo que se había sobrepasado. No paró ni una sola vez. El asunto fue en intensidad, se convirtió en una forma de ser. Y el día en que lo amenacé con dejarlo por su forma cruel de tratarme, dijo que pararía. Pero solo le duró un par de días. De hecho, bromeó sobre mi amenaza. Hasta hizo bromas el día en que firmamos el divorcio. Solo que lo hizo de manera sarcástica y con cierta sorna, acusándome de amargada, de frígida y sin sentido del humor. Claro que él nunca entendió el límite entre el humor y la agresión. Jamás entendí por qué eligió maltratarme así. En conclusión, es un hecho que el maltrato psíquico degrada lenta, pero progresivamente la mente de la víctima. Esta violencia, unida o no a la violencia física, va originando un deterioro psicológico progresivo que no deja huellas evidentes. No son torturas sin sangre, sin marcas físicas, y que la padecen muchas personas de las que estamos dispuestos a admitir. Aceptar que existe el problema y luego buscar ayuda es el paso necesario para poder salir de esta situación que tiene el potencial no solo de dañar emocionalmente, sino de enfermar el cuerpo y las relaciones, a veces de una forma irreparable.
Es así como nos cuenta Rafael, que a sus 45 años dice: me casé enamorado. Ella era la mujer más hermosa que había conocido, estudiaba en otra universidad, pero participamos juntos en un evento interuniversitario. La primera vez que me acerqué, ella me miró de arriba abajo como si fuera un insecto, o al menos así me sentí. Demoré mucho tiempo en acercarme a ella. Pasaron varios meses antes de que aceptara que la llevara a cenar. Poco a poco fue permitiendo que me acercara y estuvimos de novios por un año. Intentaba de todos los modos posibles que se sintiera bien, pero siempre había algo que no le gustaba. Me convertí en médico y ella también terminó su carrera, pero decidió que no quería trabajar. Sin embargo, optó por presionarme para ganar dinero. Allí comenzó la pesadilla y todo era tener dinero y más dinero y más dinero y nunca estaba conforme. Trabajaba literalmente de sol a sol, casi sin descanso porque la presión que tenía en casa era cada vez más fuerte. Ella solo pedía y compraba. Tenía cero empatía por mi cansancio y por las horas que pasaba en el hospital haciendo turnos extras. Era como si yo fuera solamente un productor de dinero y nada más. En casa no tenía gestos de cariño ni de bondad hacia mí, al contrario, solía actuar como si estuviera enojada todo el tiempo, y hasta mi presencia le molestaba. Dejamos de tener intimidad no porque yo quisiera, sino porque simplemente ella consideró que ya no quería. Un día llegué a casa y ella había instalado sus cosas en otro cuarto. Me vendió el cuento de que quería que yo durmiera bien, para que pudiera trabajar tranquilo. Luego, a las semanas, me dijo a boca de jarro que no quería tener hijos porque no deseaba que su cuerpo se modificara por la maternidad, porque todas sus amigas que habían tenido familia se habían convertido en unas vacas feas y gordas, y ella no quería lo mismo para ella. Poco a poco comencé a sentirme extraño en mi propia casa. Era como si viviera en un hotel, interpersonal, frío, sin nada personal. Casi no hablamos. Ella, como siempre, era cortante y no me daba ningún atisbo de diálogo. De hecho, conversaba más con la señora que trabajaba en la casa que con nosotros. Me hice amiga de la secretaria del hospital. De hecho, comencé a pasar más tiempo con ella que con mi esposa. A veces almorzábamos juntos y un día me invitó a un concierto y me dio una sorpresa. Sabía cuánto me gustaba la música y cómo no había podido asistir a ningún evento desde hace mucho. Me di cuenta que me estaba involucrando con ella, así que decidí hablar con mi esposa. Pero fue un desastre. Un volcán que no sabía que era tan profundo. Se indignó de tal forma que quiso expulsarme de la casa. Pero en ese momento reviví todo lo que había vivido con ella durante los últimos 5 años, así que me negué y le dije que no me movería. Que le había contado solo por honestidad para decirle que necesitaba ayuda. Ella no me miró, al contrario, dio un portazo y salió de la casa. Esa noche, cuando llegué del hospital a la casa estaba vacía. Se llevó todo, y en vez de sentir tristeza me sentí aliviado. Luego de un divorcio difícil, al fin quedé libre. A los 2 años me casé con mi amiga. Soy un hombre feliz, aunque algunas heridas continúan sanando. Tomará mucho tiempo para que sanen completamente. De esta forma terminamos el capítulo 1. Y aquí vamos entrando al capítulo 2 del libro, donde vamos a tocar un grave problema social. Así se llama el capítulo. Un grave problema social. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas, lo dice Víctor Hugo. Una persona conocida con muchos prejuicios y estereotipos se enteró por casualidad que estaba escribiendo este libro y me dijo de manera cínica y un tanto altanera: ¿para qué te preocupas tanto? Siempre ha existido la violencia, no dejará de existir por un libro, no hará la diferencia. Es probable que haga un gran cambio. Sin embargo, si sirve para que una sola persona tome conciencia del problema y decida hacer cambios en su vida, habrá valido la pena el esfuerzo. Por lo demás,
Nunca deberíamos minimizar el impacto que podría tener un libro. A veces estamos tan sumidos en la visión pesimista de la vida que nos olvidamos de la gran calidad y de la gran cantidad de gente que busca esperanza y una salida de los conflictos que se enfrenta. Los libros, cuando tratan de un tema real que afecta a muchos, sirven de puerta y de esperanza para enfrentar los conflictos a los que nos toca enfrentar todos los días. La violencia psicológica es una lógica espiral en avance. Nunca es una cuestión puntual en el tiempo. Al comienzo, en el afán de poder, el futuro agresor actúa con formas tradicionales de influencia y persuasión. Si eso no rinde los frutos de dominación que busca, entonces recurre a estrategias coercitivas de control para finalmente recurrir a otros tipos de agresiones, como por ejemplo la humillación, el insulto, la descalificación, la desvalorización y distintas actitudes como abuso emocional. Es decir, está dentro de un contexto no casual, sino causal. Un problema anexo es que la víctima termina por incorporar el abuso a su dinámica de vida y comienza a actuar como si eso fuera normal, creando de paso las condiciones para daños psicológicos muy difíciles de tratar a largo plazo. Y a todo esto, ¿hay violencia emocional en tu vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay violencia emocional en tu vida? Hay violencia emocional en tu vida cuando eres minimizado o eres disminuido, cuando no reconocen tus logros o tus éxitos, cuando hay amenazas de cualquier tipo, cuando eres obligado a aislarte de tu familia de origen o de tus amigos, cuando te tratan como si fueras una posesión o un bien, cuando te celan y no confían en ti y tu pareja quiere saber exactamente qué haces, cuándo y dónde, cuando tu pareja exige pasar todo el tiempo posible contigo sin darte espacios personales, cuando se mofan de tu familia, de tu trabajo, de tus creencias o de tus amigos, cuando utilizan palabras procaces para humillar y hacerte sentir vergüenza, cuando te hacen sentir culpable por todos los problemas que ocurren, sean verdades o sean ficticios, cuando utilizan conceptos religiosos para sostener o manipular tu voluntad, cuando utilizan información confidencial para dañarte, cuando no reconocen nada de lo que haces y continuamente recibes críticas por lo que realizas. Lo único que recibes son comentarios mordaces acerca de tus capacidades y logros. Ahí es cuando hay violencia. Cuando eres humillado delante de tus hijos o de otras personas fuera del núcleo familiar. Pero, ¿y cuál es la realidad? Una verdad sin intereses puede ser eclipsada por una falsedad emocionante, lo dijo Aldous Huxley. ¿Cuál es la realidad? La cruel verdad es que millones de personas corren más riesgos de ser maltratadas y abusadas en sus propios hogares que en lugares públicos. Lo más común es que el maltrato sea cometido por alguien cercano que es o ha sido amado o quizá fue de confianza. Parece una locura, pero es real. Son como los cuentos de terror, pero estos no ocurren en la pantalla de cine ni de un libro de Alan Poe, ni de Stephen King, sino en el hogar de muchas personas que viven su vida denigradas y humilladas por aquellos que alguna vez prometieron amar, ya sea porque se convirtieron en sus cónyuges o decidieron ser sus padres. Lamentablemente en la historia de la agresión, los cercanos son quienes más agreden, probablemente porque se crea el vínculo que les da algún derecho, lo que no es verdad, pero de todos modos se convierte en una forma de actuar de muchos. La violencia que tiene lugar en el seno de una relación de afecto entre agresor y víctima genera reacciones y sentimientos ambientales en quien la sufre. No se llega a entender cómo una relación que se supone positiva puede hacerle tanto daño. Probablemente este hecho es el que hace difícil romper los vínculos con los agresores, que son a la vez las personas más cercanas en el amor y más lejanas en la agresión. El vínculo agrava la falta. Ese hecho en ocasiones no es contenido adecuadamente.
La cercanía hace que la ofensa o la humillación adquiera ribetes macabros y más dolorosos, porque lo último que alguien sano espera es ser agredido por alguien cercano. El dolor es más profundo y en muchos casos tarda más en sanar, precisamente porque no se espera la agresión de alguien con vínculos personales, sino de alguien que quizás fue extraño y que no tiene nada que ver con sus vidas. Y de todo esto solamente quedan las frías estadísticas. Las estadísticas no sangran, dice Arthur Koestler. Las estadísticas no sangran y es verdad. Solo guarismos, pero al menos nos permite tener una idea del horror que viven tantas personas. Detrás de cada número hay alguien que siente o anhela o que sufre o que espera. En el caso del abuso de las mujeres se calcula que 1 de 4 mujeres alrededor del mundo han sido abusadas física, sexual y emocionalmente. Las damas que tienen un suegro violento tienen 3 veces más probabilidades de sufrir maltrato que aquellas que tienen un suegro que no es violento. La razón está vinculada con la repetición de patrones familiares transcurridos de una agresión a otra. Lamentablemente, en la relación a la violencia, las estadísticas son relativas. Se supone que lo que se sabe o se tiene registro no representa más que el 5 o el 10% de los incidentes reales. El resto permanece en oscura desinformación, en ese lugar oscuro donde no se cuenta nada. Y en el caso de los varones, la relación entre los varones es más difícil de tener en estadísticas porque es un fenómeno que tiende a esconderse por una cuestión de presión social y de mito urbano, de que solo las mujeres son maltratadas. La vergüenza inhibe a los varones y les impide pedir ayuda y por lo mismo no se llevan estadísticas exactas del fenómeno de la población masculina. Se dice que en México, un país machista por tradición, solo un 2% de los varones maltratados o golpeados recurre a la policía, siempre con el miedo del estigma o de la burla de esta institución. Sin embargo, también se da el hecho de que la mayoría de legislaciones tiene explícitamente leyes que especifican la violencia en contra de la mujer, pero no dicen nada cuando el asunto es al revés, pudiendo producirse un vacío legal que difícilmente atiende a las personas de manera adecuada. Pero, ¿y los niños? Las mujeres en su rol de madres son paradójicamente las principales agresoras psicológicas de los niños y de los jóvenes. La razón probablemente se deba a un conjunto de factores donde incide la cantidad de tiempo que pasan junto a los menores, la poca colaboración del padre, las cuestiones culturales, el cansancio físico y emocional que supone las largas jornadas de atención exclusiva a menores. En el caso de los niños se da otro agravante, que es que los padres consideran o se consideran que son dueños de sus hijos, entre comillas, y como tal, tiendan a maltratarlos por creer que es su derecho. Resulta interesante que la Declaración de Derechos Humanos de los Niños, formulada por la ONU, fue redactada en el año de 1989 por la UNICEF, mucho tiempo después de la Declaración de los Derechos de los Animales, que fue redactada por la ONU en 1977. Es sintomático en una sociedad que primero se reconoció los derechos para los animales y luego se reconocen los derechos para los niños. De alguna forma esa tendencia se sigue viviendo todavía en la mente de muchas personas que son capaces de tratar con ternura a un gato o a un perro y no a un niño. Y en el caso de los jóvenes, el asunto tampoco ha sido fácil. Muchos adolescentes han sido maltratados precisamente por su juventud y por considerarlos poco serios o aptos para asumir responsabilidades. En muchos casos, la edad de la adolescencia o de la juventud coincide con la mediana edad de los padres y con los conflictos propios de ese momento, de que de alguna u otra forma muchos traspasan a sus hijos, a veces incluso la manera de ser de forma inconsciente. Pero, ¿y qué pasa con los ancianos? Una de las edades más descuidadas en muchos lugares es la ancianidad.
Muchas personas que llegadas a cierta edad son tratados como si fueran un estorbo y lo hacen sentir así. El maltrato a los ancianos es un grave problema social que a menudo no recibe toda la atención que merecería. No vale que se diga que se tiene una buena intención, si no se da la atención debida. Se producen episodios de maltrato que al tornarse constantes en estas personas, hacen más pesada la vejez. Dentro de este capítulo hay una parte que se llama "Los cristianos no son inmunes". La violencia es siempre un acto de debilidad y generalmente la operan son quienes se sienten perdidos. Lo dice Paul Valéry. Los cristianos no son inmunes. A las personas que les gusta inventarse mitos, es su forma de lidiar con la realidad, especialmente cuando es muy difícil enfrentar. Uno de estos estereotipos es que las personas cristianas son distintas a las que no lo son. Por lo tanto, no hay abuso ni violencia en los hogares cristianos. La realidad es distinta de este mito. Mito que se impregna en muchas congregaciones, especialmente en aquellas que tienen actitudes triunfalistas y se creen superiores a otras denominaciones. Junto a mi esposa llevamos más de 28 años atendiendo parejas en crisis. En todos estos años hemos visto de todo y escuchado hasta las más horrendas historias. En todo este tiempo casi no hemos atendido a personas no cristianas. ¿Las iglesias no son inmunes al abuso? Al contrario, se produce un problema grave porque en la práctica tienden a esconder los incidentes de abuso que viven sus integrantes con el fin de salvaguardar la imagen de la congregación. La actitud que constituye un error muy grave de estrategia, porque a fin de cuentas tarde o temprano todo sale a la luz y amparar el mal deja en una precaria condición de credibilidad a quienes han pretendido ocultar la maldad con sonrisas de inocencia fingida. No existe congregación cristiana sin alguna cuota de violencia entre sus miembros. En los grupos cristianos se encuentran todos los males de la sociedad, evidentemente en menor medida y cubiertos en general por una capa de silencio. El mutismo frente a la sociedad entre los cristianos se convierte en un problema cuando solo sirve para encubrir de manera cómplice la actitud de quienes no controlan sus emociones y se mantienen en una conducta de opresión frente a otros, con el fin de mantener sus cuotas de poder, empezando por la familia, que es el lugar donde empieza y donde impera más la violencia. Es hora de silenciar las relaciones interpersonales en las iglesias. Es preciso dejar el dualismo entre nosotros o el mundo para escapar a algo que no se puede esconder. Las personas se convierten en religiosas, aceptan verdades espirituales, sin embargo, muchos no llevan a la práctica dichas certezas. En ocasiones porque el daño que traen es muy grande y en otras porque no son capaces de escapar de sus raíces violentas. En otros casos, porque la misma religión distorsiona la forma de la interacción para sanar y de la misma forma la interacción sana con otros. Por ejemplo, cuando se les señala a los varones que son dueños de sus esposas y que tienen que tener la soberanía sobre ellas, se les permite el contexto ideológico del abuso. Sostener que una congregación cristiana, por efecto de sus enseñanzas, está inmune a la violencia es en muchos sentidos ingenuo y también es irresponsable. La realidad es otra cosa. Sincerar el problema implica hablarlo, enfrentarlo, encararlo con inteligencia, formar relaciones no violentas, enseñar resolución de conflictos de manera pacífica, formar en una manera de ser que implique un modelo de acción desligado de cualquier conducta que sea atentatoria contra otra persona. En ámbitos cristianos
se otorga un carácter sacramental al matrimonio como piedra angular de la organización familiar, reforzándose su inviolabilidad y por ende la imposibilidad de cualquier tipo de intervención. El fenómeno de la violencia doméstica, por ejemplo, es una de las formas criminales más fuertes y menos penalizadas, quedando de esta forma encubierto por una supuesta armonía natural consagrada en la familia. Esto convierte a sus víctimas en silenciosas estadísticas que nadie hace caso y que viven su dolor en un total desamparo de las instituciones que paradójicamente tienen como misión ayudar al que sufre. Lo que resulta interesante es que un estudio realizado en el 2001 arrojó algunos datos y conclusiones que no gustan a las congregaciones religiosas, como por ejemplo que la asistencia a la iglesia tiende a eliminar la integración y el apoyo social por el factor de aislamiento o protección de la imagen de la congregación. El estudio señala que la asistencia a la iglesia produce, de todos modos, un factor protector en comparación a quienes no asisten. Sin embargo, notaron que la culpa y la vergüenza son algunos factores responsables del alejamiento de la iglesia por parte de las personas que viven en contextos de violencia de pareja, lo que provoca finalmente un desamparo adicional, especialmente en la víctima. Otro estudio arrojó resultados abrumadores sobre la relación poco preparada que están muchas congregaciones para tratar temas de violencia. En las relaciones de pareja, los resultados los dividieron en 3 categorías que agrupan las respuestas que recibieron del grupo de personas investigadas. La búsqueda del apoyo nos sirve cuando la iglesia se enfoca en la santidad del matrimonio y no en el dolor particular de algún matrimonio. De las mujeres investigadas, 8 de 10 mujeres buscaron el apoyo de congregaciones y 7 de ellas encontraron experiencias poco felices y mensajes de sus líderes religiosos que producían confusión, como no traigas problemas aquí, ora y Dios lo cambiará, donde se observa rechazo y prejuicio y traición en sus momentos más difíciles. La búsqueda de la guía en la Biblia y las enseñanzas religiosas que no da empoderamiento en realidad no sirve para solucionar problemas de las víctimas. En la investigación, 7 de 10 participantes encontraron enseñanzas bíblicas mal aplicadas que les quitaban empoderamiento para sobrellevar su situación de crisis. El empoderamiento a través de una relación profunda con Dios. Varios de los participantes declararon que su fe en Dios les dio fuerzas en momentos difíciles del abuso, reduciendo la sensación de soledad o aislamiento. Lo que estos autores descubrieron es que mientras los consejos y el apoyo y la guía espiritual edifican y sostienen a otra las confunde, alinea, rechaza o aconseja a ponerse más en riesgo de abuso. Lo más preocupante es que los investigadores de este estudio concluyeron que el apoyo de la iglesia, la empatía, la compasión hacia el problema y la solución de la violencia doméstica es pobre y que es de suma importancia instruir a los líderes religiosos, consejeros y pastorales y miembros de la comunidad religiosa acerca de cómo impactar positivamente la vida de una mujer maltratada, lo que es consciente con otros estudios muy similares. Es así que tenemos el testimonio de Angélica de 32 años. Me casé enamorada. Lo conocí cuando él se preparaba para ser pastor y yo era alumna del último año de secundaria. Estuvimos de novios durante 3 años. Desde el comienzo, él asumió la actitud más bien paternal conmigo. Siempre creí que era por mi edad. Él era mayor 5 años y me parecía normal que sintiera que era su deber protegerme e incluso educarme. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que él no admitía errores. Siempre cuando le hacía ver algo que no estaba bien, comenzaba a argumentar y en la mayoría de ocasiones la que quedaba mal era yo, porque terminaba culpándome de algo o recordando un incidente en el que yo me había equivocado, así que quedaba peor. Bueno, mis queridos amigos oyentes, eso ha sido todo por este libro. Heridas que no sangran. Heridas que dejan huellas, heridas de las que todos o en las que todos estamos inmersos en todo momento, de las que aceptamos, de las que huimos, de las que normalizamos,
Déjame un comentario si tú has sido parte de esto. Te invito a reflexionar sobre este libro, vuélvelo a escuchar. Y si tienes o necesitas ayuda, contáctame.